¿Sabes por qué tienes problemas financieros? ¿Sabes por qué no tienes dinero al fin de mes? Porque tienes los hábitos de la gente pobre. Verás, la gente rica tenemos hábitos muy diferentes en comparación con los pobres y la clase media. Hoy voy a enseñarte cuáles son esos hábitos. Somos lo que hacemos repetidamente. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. ¿Te das cuenta de que haces lo mismo, la misma rutina, una y otra vez, y otra vez? Verás, hacerse rico no es un acto, es un hábito. También lo es ser pobre. Tampoco es un acto, no es algo que simplemente te pasa a ti, es un hábito. Entonces, déjame enseñarte los 3 mejores hábitos de la gente rica. El primer hábito de la gente rica es: cuentan su dinero. Los pobres no cuentan su dinero, reciben un cheque de pago, depositan un cheque de pago, se gastan el dinero, no tienen ni idea de cuáles son sus gastos, no tienen ni idea de cómo fluye su dinero. ¿Te das cuenta? La gente pobre tiene un trabajo y espera hasta tal vez una vez al año cuando presenten su declaración de impuestos. Los impuestos que se deben es la cantidad de su pago. Miran los números, ni siquiera miran los números, solo dicen: está bien, de acuerdo, esto es lo que tengo que pagar. Presentan la declaración de impuesto y eso es todo. Y lo miran tal vez una vez al año. La gente rica no hacemos eso. Miramos nuestros números regularmente. Somos financieramente alfabetizados. No soy una persona de número, no me malinterprete, ¿ok? Soy un tipo de conceptos, vale, soy un gran pensador. Soy un visionario, pero soy muy cuidadoso y estoy muy consciente de cómo fluye mi dinero. Miro mis números, entro en mi cuenta todos los días, miraré mi flujo de efectivo, veré cuánto dinero en efectivo tengo de reserva. Me siento con mi calendario cada semana, miro mis finanzas cada semana, miro mis finanzas en todas mis compañías. ¿Cómo están? Porque lo que se mide, se mejora. Entonces, el primer hábito de la gente rica es: contamos nuestro dinero regularmente. ¿Con qué frecuencia cuentas tu dinero? ¿Con qué frecuencia revisas tu cuenta bancaria? No me quejo de ello, pero ¿con qué frecuencia miras cada línea de gasto, todos tus ingresos, de dónde vienen? ¿Están mejorando? ¿En qué necesitas trabajar? ¿Cuáles son esos indicadores clave de rendimiento? ¿Estás mirando esos números? Entonces, ese es el hábito número 1. El hábito número 2 es: se pagan a sí mismo primero. Ahora, sé que has oído hablar de esto antes. Oh sí, lo sé. Dan, he oído hablar de esto antes. Tienes que pagarte a ti mismo. Pero, ¿sabes realmente lo que eso significa? Pagarte a ti mismo no significa comprarte un puto coche. No significa tomar esas vacaciones. No significa que vayas a gastar dinero en entretenimiento. Oh sí, me estoy pagando dinero a mí mismo. No. Eso es pagarle a los demás. Cuando estás comprando un coche, estás pagándole a la compañía de automóviles. Cuando compras una casa, le pagas al banco. Cuando estás viajando, le estás pagando a la agencia de viajes. Le pagas al hotel. Le pagas a la compañía aérea. Pagarte a ti mismo significa que pones tu dinero a un lado e inviertes tu dinero. No estoy hablando de ser frugal. Si sabes algo de mí, conoces mi trabajo. No estoy hablando de ser frugal y barato. Estoy hablando de tomar un porcentaje de tus ingresos y dejarlo a un lado. Pagarse a sí mismo primero, lo guardas y luego lo inviertes. Eso es lo que quiero decir con pagarte a ti mismo. Y mucha gente, si has leído el libro El hombre más rico de Babilonia, habla de que deberías ahorrar el 10% de tu dinero. Y te pagas el 10%. Te lo digo, hoy en día, con lo que está pasando con la inflación, con lo que está pasando en el mundo, cada maldita cosa es más cara. Si quieres hacerte rico, pagándote el 10% es muy poco, pero deberías, como mínimo, no me importa dónde estés, empieza con el 10%. No me importa si ganas 30,000 al año, te pagas a ti mismo el 10%, 40,000, 50,000, 60,000, te pagas a ti mismo el 10%. Y a medida que tus ingresos aumentan, quiero que también aumentes la proporción. Por lo tanto, al principio deberías pagarte un 10%, entonces deberías aspirar a ahorrar el 15, el 20, el 30 o el 40%,
hasta un punto en el que estás haciendo mucho más dinero y ahora solo estás gastando un pequeño porcentaje de lo que ganas. Esa es tu meta. Eso se llama pagarte a ti mismo. Así que el hábito número 2 es pagarte a ti mismo primero. El hábito número 3 de la gente rica es constantemente estar mejorando su capacidad de ganar dinero. ¿Por qué podrías estar pensando, Dan, vale, quiero pagarme a mí mismo primero, pero no estoy ganando suficiente dinero, solo gano unos pocos miles al mes, ni siquiera puedo pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a pagarme a mí mismo primero? En primer lugar, tienes que tener el hábito de pagarte a ti mismo primero. Si no te pagas a ti mismo primero, incluso un pequeño porcentaje, cuando estás haciendo 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 o 100,000, te garantizo que cuando ganes 1 millón o 2 millones de dólares al año, no te vas a pagar a ti mismo. Es un hábito del que estoy hablando. Y para hacer eso, para poder pagarte más y más cada año y ponerlo en inversiones, necesitas mejorar tu capacidad de ganar dinero. Necesitas encontrar formas de cómo puedes añadir valor al mercado. Cómo añadir más valor al mercado. Así que, cada año, tus ingresos deben aumentar. Si has estado trabajando en el mundo real y tienes tu propio negocio y tus ingresos se mantienen estables durante los últimos 2, 3, 5 años y luego te avergüenzas de ti, significa que no estás aprendiendo, significa que no estás pensando, significa que no estás creciendo. Tienes que esforzarte por mejorar eso, tu capacidad de ganar dinero. Y la gente rica, siempre, constantemente, estamos buscando formas de mejorar nuestra capacidad de ganar dinero, pero también buscando formas de añadir una ventaja, para aplicar el apalancamiento en lo que hacemos. Tal vez es a través de las relaciones, tal vez es aplicar el apalancamiento a través del aprendizaje. Entonces, tengo más ideas y más estrategias. Puedo mejorar lo que hago. Tal vez es a través de mejores personas que traen mejores personas a mi equipo, para que podamos actuar a un nivel más alto, ¿verdad? Tal vez es a través de la comercialización. ¿Cómo podría hacer llegar mi mensaje? ¿Cómo puedo hacer que la gente sepa lo que tengo que ofrecer? Siempre estamos buscando constantemente una ventaja. Así que, esos son los hábitos, los 3 mejores hábitos de la gente rica. Entiende esto y te voy a dejar con una última reflexión. No decides tu futuro, tú decides tus hábitos y tus hábitos deciden tu futuro. Entonces, haz clic en el botón de suscripción abajo. Hazme saber qué hábitos tienes, de qué tienes que deshacerte, qué te está reteniendo. Algunos hábitos de la gente pobre, cómo te deshaces de ellos y cuáles son algunos de los nuevos hábitos de los ricos que vas a desarrollar. Y también comenta abajo, hazme saber cómo te está ayudando este video. Si has estado viendo mi trabajo durante algún tiempo, házmelo saber.